Diseño web adaptable. Bueno, recordemos los pasos del proyecto web que tenemos en cuenta. En un principio hicimos el mood board y el personaje, el brief. Luego pasamos a los patrones web, que era como aprender a construir una página web. En el tercer paso vimos la competencia y sus criterios, y en el cuarto paso vimos las encuestas, recabar datos del usuario. En el quinto paso que nos toca y el sexto, lo que debemos avanzar es la lista de cotejo. El objetivo de la lista de cotejo es crear nuevas funciones y crear una interfaz creativa con un buen concepto. En el paso 6 es hacer el diagrama de flujo, que nos ayuda a organizar la información, las fotografías, los videos y todo lo respectivo a lo que llevará nuestra página web o aplicación. En el paso 7 veremos la maquetación basada en la sucesión de Fibonacci, el recorrido visual y el bocetaje web basado en las 10 reglas heurísticas. Son 10 reglas muy importantes a la hora de diseñar cualquier tipo de interfaz, ya sea diseño web o una aplicación. Recordemos, tenemos el tema, luego hicimos nuestras encuestas, vimos la competencia de las páginas web, luego haremos ahora el diagrama de flujo, el bocetaje o mallas de alambre o prototipado web, que muchos lo llaman, y luego terminaremos con la digitalización de la página web. Bueno, la encuesta. Las encuestas, ¿qué objetivo tienen? Recabar la información o las necesidades de nuestro personaje o usuario en cuanto al tema de la página web, pero a su vez conocer más a nuestro usuario, que también lo hicimos muy bien en el mood board. Hemos realizado varias encuestas por medio de formularios de Gmail. Entonces, terminando la investigación que hicimos en cuanto a competencia y usuario, entraremos a la lista de cotejo. ¿Qué objetivos tiene esta lista de cotejo? Identificar las necesidades con los resultados de la encuesta, identificar las dificultades de los usuarios a la hora de entrar a los sitios web de la competencia, también revisar los datos sobre la información de navegación y qué dispositivos utilizan. Para esto debemos entrar a algo muy importante, jóvenes, que utilizamos casi en todos los ejercicios de diseño web, diseño gráfico, que es el pensamiento conceptual. Tenemos bastante información recabada en cuanto al mood board, el personaje, las encuestas, la competencia. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar esta información y ver cuál es más importante y cuál no? Y cuál entrará a nuestro diseño. Entonces, lo que tenemos que visualizar en el pensamiento conceptual es como un embudo. Tenemos mucha información y tiene que pasar la información más importante. ¿Cómo hacemos eso? Analizando la información, ver cuál es más importante o cuál es la más relevante, para luego obtener la información relevante, una información más sucinta y podríamos decir la información más importante que nos ayudará a la construcción de cualquier tipo de diseño. Bueno, en este caso utilizaremos una técnica muy importante, jóvenes. Es una técnica que se utiliza bastante en diseño gráfico, en diseño de página web se utiliza bastante y se puede aplicar en cualquier tipo de diseño. Es el cuadro morfológico. Algunos puntos ya lo habíamos visto anteriormente qué significa el cuadro morfológico, pero vamos a recordar.
primer punto es define el objetivo. 2. Debemos separar algunos componentes de este dilema o esta dificultad que queremos resolver. También anota aparte todas las posibilidades o formas de solución. 4. A partir de esto comienza a empezar a crear relaciones dinámicas. Bueno, ¿cómo haremos nuestro cuadro morfológico, jóvenes? Basándonos en la competencia, pero también en las encuestas podemos ver que hemos preguntado qué colores le gustaría al usuario para nuestra página web. Muchos en esta encuesta respondieron un 48% que le gusta colores mixtos. En la segunda parte está con 44% que le gustan los colores cálidos. En esta segunda encuesta es ¿qué formas quisieras ver en tu página? Y podemos ver que la mayoría, como son jóvenes, le gusta las formas, los círculos, y en segundo lugar los cuadrados. También muchos preguntaron ¿qué patrones web de navegación utiliza más? Que era una pregunta muy importante para nosotros. Y como podemos ver aquí, algo importante, dice que el buscador es un patrón de diseño web muy utilizado y quisieran en su página. También importante, como lo podemos ver, es qué información o qué recursos debemos utilizar más en nuestra página web. De nuevo, el usuario nos responde que debemos utilizar en su mayoría videos. Entonces, para el usuario de este estudio de la protección y adopción de animales, es muy importante los videos, y en segundo lugar respecto al usuario de este proyecto, que es la protección y adopción de animales. También debemos revisar la competencia, jóvenes. Revisemos la competencia en cuanto a ver cuáles son los recursos y la información que podemos utilizar y cuáles son las dificultades o los errores que tuvieron a la hora de hacer el diseño web de la competencia. Porque recordemos, nosotros estamos diseñando a medida del usuario. Bueno, aquí tenemos el cuadro morfológico. Nos ayudan bastante al pensamiento conceptual. Nos ayuda a identificar qué información es mucho más importante, y a la vez este cuadro morfológico nos ayuda a hacer combinaciones creativas para sacar un nuevo producto. Es algo muy parecido a lo que hicimos con respecto a la superposición. En este caso preguntamos basado en color, y uno de los porcentajes mayoritarios que se tomó en la encuesta y también se repitió en el análisis de la competencia fue el color amarillo. En cuanto a la forma, la mayoría eligió, como vimos, la forma redonda. En cuanto a recursos, la mayoría eligió videos. En cuanto a los patrones web, la mayoría eligió los menús, el buscador. También nosotros debemos tomar en cuenta que en nuestra encuesta y también en la competencia vemos qué contenido utilizan para poder publicar y que los usuarios les guste. En este caso, hablando de la competencia. Y hablando del contenido, en nuestras preguntas, jóvenes, fueron unas preguntas muy acertadas. Logramos recabar información de la necesidad de información que quiere que sea colocada en la página web. Hablamos del usuario. El usuario quiere ese tipo de información que hemos logrado recabar por medio de la encuesta. Un ejemplo es de contenido, la pirámide de alimentos en el tema de alimentos saludables, que seguro las personas querrán saber cómo es la pirámide de alimentos. Lo que tenemos que hacer al final es recabar la paleta de color, la paleta de forma y
seleccionar las combinaciones posibles en cuanto a funciones, qué contenidos pondré en mi página web y qué patrones pondré. Les recuerdo, los contenidos van muy relacionados a la necesidad de responder las dificultades o responder las preguntas de los usuarios que hicimos en la encuesta. Cómo se tiene que presentar el cuadro morfológico: se debe presentar en una hoja A3 con soporte de cartulina. Deben identificarse la paleta de colores, la paleta de formas y todos los temas. Y la idea de este cuadro es hacer combinaciones, unas variables mezclas para poder hacer un buen bocetaje y diseño web. Entonces, jóvenes, los animo a mezclen la posibilidad de obtener una página roja con formas redondas, con recursos de imágenes. Luego también qué tipo de funciones en su mayoría los usuarios quisieran, que están en los resultados de la encuesta. Qué contenidos quieren los usuarios que tenga su página,